¿cómo están? Bienvenidos a Corazones en Fuego. Estoy muy contento porque hoy tenemos a dos artistas del graffiti. Uno es Sewer 1 y el otro es Soler, que se está saliendo ahí del cuadro. Estamos muy contentos y vamos a hablar de identidad, de propósito, de rechazo, de pasión, de ¿qué más? Respaldo de Dios, confianza. Y tuvimos una conversación muy bonita con el pastor Esteban también y queremos que ustedes puedan escucharla y que pueda ser de bendición para ustedes, y los dejamos con la conversación. Así que quiero que le den la bienvenida a nuestros dos invitados, pero no los quiero presentar yo, quiero que se presenten ellos. Vamos a ver cómo se presentan, si con su nombre real o con su nombre artístico. Con su nombre artístico. Entonces vos marcas la pauta y vos decidís. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sewer 1, para los que no me conocen. Tengo 27 años. Ya, parezco de 21, pero tengo 27 años. ¿Y cómo te dicen? ¿Te sentís de 21? Me siento 21. Sí, te sentís de 21. Puro colágeno aquí hay. Yo me siento de 27. Me siento de 30. Sí. No, yo no. Ahí, Tengo fresh. 19. Mucho gusto, caballero. ¿Cómo? Sí, güey, bienvenido. Pensé que ya te habías presentado. No. Soler. Yo soy... ¿Qué tal? Yo soy Soler. Me dicen Soler. O Emma. Emma. En el... ¿Y tu edad? cabal. Tengo 32 años. Y pues aquí estamos. Gustazo estar con ustedes. Doctor Muchas gracias. Soler, te faltó. Cierto. Soler. Doctor Soler. Sí. Dr. Sí, Soler. pero me dicen Soler. entonces. Y estamos con Esteban. Pastor Esteban, por favor. Esteban. Mucho gusto. Gracias por estar acá. Yo soy Chai y hoy vamos a tener una conversación muy interesante que queríamos hacer de hace varias semanas y va a estar bien interesante, así que estén conectados y si lo están viendo después, pues pueden compartirlo con alguien que va a ser de bendición para sus vidas. Así es. Quiero empezar con la primera pregunta. Ya hicimos una introducción, las personas saben más o menos quiénes son ustedes. ¿Cómo empezaron en el rollo del arte y en el rollo del graffiti? Te está viendo vos, mira. A la vez. A cualquiera de los dos. Estoy haciendo contacto visual con los dos. Así, a la vez, no, miren. Le das dos o así, pero tijera. Ay, a ver. Pero tijera. Más dos. Soler. Me decías cómo empezamos, ¿verdad? ¿Cómo empezaste? Ajá. Fíjate que Génesis. a mí me ha gustado dibujar desde pequeño. Veía a mi hermano mayor dibujar. Entonces, siempre, bueno, de niño con las imágenes de yo quiero ser lo que mi hermano hace, yo quiero hacer eso. Entonces, crecí viendo a mi hermano. Mi hermano era bien pilas para dibujar. Entonces, dije, bueno, yo quiero dibujar también. Entonces, estuve siempre con mi cuadernito, lápiz, dibujando. Y así fui creciendo, estudiando en el instituto, en el colegio diversificado. Y pues me vine para Guatemala, me tocó mudarme por la universidad. Cuando estuve acá, me empecé a congregar a una iglesia en Zona 1 y allí conocí a un amigo que patina. Entonces él me dice, pues vio lo que hacía y me dijo, mira, ¿no has probado hacer algo así? Y sacó su teléfono y me mostró imágenes de graffiti. Entonces fue así como mi primer contacto con el graffiti. Entonces luego de eso, pues lo primero que hice fue regresar a la casa, meterme a buscar a internet y empezar a imprimir. Empezar a imprimir imágenes de piezas de grafiteros. Entonces, así fue como empecé y me fui metiendo en el rollo. Como el rollo del skate siempre está de alguna u otra manera Cultura urbana. involucrado. Ajá. Cabal. Exactamente. Simón. ¿Y vos? Yo, bueno, mi primer acercamiento con el graffiti fue en el 2008. Recuerdo que, bueno, a mí me habían obligado a estudiar en Correos, dibujo y pintura. Los sábados. A la fuerza. No querías. A la fuerza, no, la verdad es que no quería. Al igual que Soler, o sea, siempre crecí como con el ejemplo de, o sea, yo tengo 2 hermanos mayores y es como, todos hacíamos lo mismo. O sea, mi hermano tenía mucha afinidad con la música y con el dibujo, entonces era como que el segundo igual y me tocó como que de alguna forma imitarlos porque, o sea, en una regla de 3 hijos siempre hay uno como que no tiene como mucha atención. Salido. Uno, ajá, es como, o sea, porque tenés 2 papás, entonces es como que siempre hay uno que sale sobrando. ¿Va? Entonces es como que de alguna forma tenés que pelear la atención. Entonces yo igual, ¿va? Yo replicaba todos los dibujos de mi hermano desde muy pequeño. O
sea, desde muy, muy, muy pequeño. Entonces como que eso me fue nutriendo un montón en el rollo de la observación. Ya cuando estoy un poco como más grande, como les contaba, o sea, recuerdo de que cabal hicieron como un taller, o sea, de los primeros talleres que creo que se estaban dando en la municipalidad. En este caso lo estaba haciendo el colectivo Guategraph. Recuerdo de que fue como que bien chilero todo ese rollo. Yo estaba como que en jornada vespertina, pero el taller era en la mañana, ¿va? Pero nadie me dijo que era en la mañana, ¿va? Entonces como que, o sea, nos dieron como un par de instrucciones así de que miren, de que va a haber un taller de graffiti y todo, y como de alguna forma yo también estaba como muy conectado con el rol de las clicas, porque por donde yo era un poco como muy caliente, ¿va? Entonces uno estaba acostumbrado como que a ver el rollo un poquito más de pandillas y todo. Entonces era como que distinto para mí verlo de una forma como más cultural, artística y social, o sea, como algo productivo, digámoslo así, de la sociedad. Entonces eso me llamó mucho la atención. O sea, no fue tanto como que el rollo, sino lo que podías hacer con el rollo. Entonces recuerdo de que me mandaron a un lugar que se llama Yongol, que era como donde vendían A ver, así ¿dónde es eso? todo Ajá. de graffiti. Es que igual siempre tiene que ver con el rollo de la cultura del skate. En ese tiempo era Jungle, ¿no? Era Era Article. Jungle. Bien, sí, sí era Article. Article. Ajá. Ajá. Entonces recuerdo que feliz yo comprándome una lata de 50 quetzales, ¿verdad? Que era una montana y un par de taponcitos, caps. Y yo feliz, hecho. De ahí llego en la Bueno. tarde, llego en la tarde y cuando llego ya había terminado el taller, ¿va? Ya es pero Pequeño detalle. un pequeño ¿no? detalle, ¿va? Pero fue algo como bien chistoso y chilero, digamos, para mí. Porque recuerdo que estaba pintando un chavo, ¿no? Que se llama User. Entonces estaba pintando, cabal, mi maestro es como, estaba pintando así bien tranquilo y yo como siempre he sido un poco como chute, ¿va? Le pregunté, ¿va? ¿Por qué lo vi pintando? ¿Va? Y fue como que mi primer acercamiento con él. Entonces, creo que lo que me conectó con el graffiti no fue como el rollo de expresión, sino lo que pude compartir con User, que es como darle un enfoque, ¿va? O sea, eso fue en el 2008. Entonces, en ese entonces, digamos, al igual que aquel, recuerdo que había una revista mexicana que se llamaba Illegal Squad, Mm. que un cuate que viajaba a México me trajo como que la primera y segunda edición de esa revista. Entonces era como que mi Biblia, ¿vamos? O sea, yo me sabía toda esa revista. ¿Va? Después pasó el tiempo, ¿va? Y hasta en el 2010, 2011 fue que ya empecé como que a pintar. Pero yo lo veo como que del 2008 al 2011 me nutrí, ¿va? Me empapé de todo lo que era graffiti en ese tiempo. Y así fue más o menos como entré, digamos. Ajá. ¿Qué nivel? Este rollo del graffiti, yo creo que ha tenido como vos dijiste, a veces como que es de cierta manera asociado mal, ¿verdad? O sea, definitivamente los pandilleros también hacen cierto tipo de graffiti. Y también es como una subcultura que hasta cierto punto también puede verse como algo negativo. O sea, hay muchas personas que lo tildan como no sé, algo que te quita el tiempo, vandalismo, etcétera, y no lo ven como arte, ¿verdad? Y definitivamente también por el ambiente en el que se mueve todo esto, sí hay, o sea, hay personas o hay ciertas cosas que te llevan, por ejemplo, a drogas, te pueden llevar a perderte, te llevan a otro tipo de amistades, o sea, es como muy común, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo, o sea, mientras ustedes empezaron en todo esto, ustedes ya eran cristianos, ustedes conocieron a Dios después, ¿cómo fue que ustedes se mantuvieron, o sea, creyendo en Dios? ¿Ustedes alguna vez se alejaron o siempre estuvieron cerca de Él, siempre estuvieron creyendo en Él? ¿Y cómo lidiaron con todo ese ambiente que se estaban metiendo del graffiti? Sí, yo me tardo más. Bueno, sí, vos. Cuesta. Bueno, en mi caso, yo nací en un hogar cristiano. Entonces mis papás siempre me llevaban a la iglesia de pequeñito. Quisiera o no quisiera, pues tenía que ir a la iglesia. Entonces, a veces feliz, contento, pidiendo a la iglesia, pero a veces sin ganas de ir. Pero al final, eso, hoy te puedo decir que
me ayudó bastante y ha sido una de las cosas que me han ayudado a permanecer en buscar hacer las cosas bien, ¿verdad? Siempre fallamos y tenemos nuestros errores y todo eso, pero eso me ha ayudado hasta el día de hoy y eso también creo yo que al final sumó bastante al que yo me haya metido en el graffiti y no me haya desviado, por así decirlo, y, por ejemplo, terminar con drogas o con algún grupo, ¿verdad? Sino realmente siempre tuve claro que había un límite, entonces siempre busqué el respetar ese límite. ¿Pero crees que fue por más que todas las creencias que se te dieron desde Sí, pequeño? yo creo que eso me ayudó bastante, me ayudó a definir ese límite que no tenía que pasar, ¿verdad? Entonces tenía claro quién es Dios, desde entonces me ayudó bastante eso, entonces fue como, puedo hacer ciertas cosas, me voy a permitir hacer ciertas otras cosas, pero al final tengo que Sabes que respetar. sí, hay un lugar donde no puedes cruzar, Ya ¿verdad? ya no Ajá. cruzar, exacto. Entonces, yo creo que eso es gracias a mis papás. Al final, sí me empecé a meter en el rollo del graffiti, empecé a buscar imágenes y todo eso, me empecé a meter, a ver videos, empezaba a buscar como actividades, festivales de arte aquí en Guatemala, y entonces buscaba la manera de ir a esos festivales y pues ir a ver a las personas pintar. Y así fue como también yo fui aprendiendo. Entonces, pero siempre que vas aprendiendo de esa manera, también tienes el riesgo de aprender otras cosas, como vos decías, ¿verdad? Entonces, al final yo creo que sí, pues tuve claro ese límite, no lo crucé, ¿verdad? Entonces, no me afectó en ese sentido, creo yo, en lo personal, ¿verdad? Pero sí me alejé, empecé a meterme en el rollo del graffiti. El graffiti yo creo que, yo no sé cómo lo vea Sigüer, pero es como, yo le veo dos caras al graffiti. Puedes hacerlo de una forma legal y una forma ilegal, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que motiva bastante a la gente a empezar a grafitear es lo ilegal, la adrenalina, es salir a rayar sin que nadie te agarre, más de noche, ir a pintar un lugar donde sabes que está limpio y de pronto que al día siguiente vean tu nombre allí. Entonces son cositas que vas lidiando con lo del graffiti y de cierta manera es un juego en el que te vas metiendo y te va gustando. Entonces al inicio pues yo metido en la iglesia, sirviendo, tocando la batería en el grupo de alabanza. Entonces me fui metiendo al rollo del graffiti y entonces me fui alejando un cachito. Entonces empecé a salir en las noches, a pintar, a rayar las casas. Legal, No legal. cerca de la casa donde vivía, porque si no, Sabía quedaba quién era, fijo me ¿verdad? iban a caer y iban a decir, ¿a qué le está rayando? Sino siempre buscaba el alejarme un poco más de donde yo vivía y empezaba a rayar persianas, a rayar paredes. Entonces era como en las nochecitas salir con un par de latas, ir a rayar y al día siguiente ir a buscar lo que hice, pero ya como de día y ver la reacción de las personas, qué decían a la hora de ver lo que yo pintaba. Ujú. Pero por andar en ese mismo juego, me fui alejando de la iglesia y empecé a rayar de forma ilegal. Entonces, prácticamente estuve como unos 6 meses, 8 meses haciéndolo de esa manera. Pero de pronto fue como, no, no está bien. Entonces, ahí Dios empezó a tratar conmigo, ¿verdad? Pero Ya sí, me regresaste a alejé. hacerlo como más legal. Ajá, sí. Más Entonces, control. Dios me empezó Es un proceso bien, Sí. bien yuca, pero bien chilero, porque entonces Dios me empezó a confrontar y es como, bueno, ¿qué estás haciendo con eso? Entonces, Dios me hizo hacer ver que Él me estaba dando esa oportunidad, Ajá. ¿verdad? Pero entonces, ¿qué iba a hacer yo al respecto? ¿Verdad? ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, ahí. ¿Vos, Iber? Bueno, yo crecí en un lugar cristiano, o sea, mi papá pues era copastor, evangelista y mi ¿Serio? mamá directora de alabanza. Ah, con Entonces, Sí, como razón. un lugar Mm. súper cristiano. súper cristiano, o sea, creo que la imposición la viví así de que tenés que ir a la iglesia y Ah. te llevamos, ¿no? O sea, Sí. yo estaba todos los días en la iglesia, entonces crecí como con esos límites, como decía Souler, es que no sé si decirte Manuel, ¿va? Así que, Ya lo ya, quemaste. ya lo quemé, entonces cortan esta parte. Entonces, quiera que no, o sea, uno está consciente, ya sea de una forma como muy clara, uno entiende, o como la otra forma de por temor o por castigo, uno como que también reacciona de esa forma de que sabes que no tenés que hacer ese tipo de cosas. En mi caso fue como más de conciencia porque
sí sabía que estaba bien, que estaba mal y que era correcto, porque todo depende como del contexto. Así crecí pues toda mi vida, digamos así, toda la life. Eh, Cuando ya llegué como al rol del graffiti me pasó como algo un poco peculiar, ¿verdad? Porque creo que todos nosotros cuando estamos en la adolescencia pues no sabemos quién somos, ¿verdad? ¿Quiénes Ujú. somos? Hasta Entonces, los 30 hasta años los nos 30 pasa. años todavía seguimos ahí, Sí. ¿verdad? En la lucha. Sí, Ajá. todos los humanos, Pero sí. recuerdo de que era algo como bien extraño porque las cosas que sí me gustaban de alguna forma y que sí me sentía un poco como capaz de, pues, no soy tan malo, quiero darle porque es como, o sea, si te cae, como dicen unas frases así bien chapinas, o sea, si te caen las hojas de tamal, pues hace tamales, ¿verdad? Es como, o sea, si te caen Eso limones, ajá, es o sea, también hace esa limonada. limonada, exacto. Entonces, era como, yo hacía eso, es como, bueno, o sea, analizas también qué afinidad tenés hacia cada cosa. Siempre dentro del rollo cristiano, pues también me dediqué como que a servir en la iglesia. Eh, pero cuando llegué con el graffiti fue como que todo se me acumuló. O sea, todo en el rollo de la familia, en el rollo de la iglesia, en el rollo musical, en el rollo personal y en este caso pues como profesional, digámoslo así. Y no me salía nada bien. Era como, o sea, todo era conflicto. O sea, la música, mi persona o mi carácter en mi familia o en este caso pues el graffiti, como que todo era conflicto. Entonces, cabal, como decía Souler, o sea, creo que desde ahí yo tuve como mi primer confrontamiento con Dios Ujú. en base a lo que me iba a dedicar. Obviamente no lo vi tan claro, pero eso fue, o sea, yo lo veo hace poco, cabal, me había juntado con Chai y le decía, o sea, lo vi como cuando Dios vino y le cambiaba el nombre a las personas, ¿verdad? Lo renombraba. Entonces, fue en esa etapa donde yo andaba como que buscando mi nombre. eh, ¿Por qué? O sea, sí le tomo como bastante, ¿cómo sería la palabra? Como bastante, le pongo bastante valor a mi nombre como tal, porque recuerdo que las primeras personas que me inspiraron a todo este rollo de graffiti fue 603 y Wuser, ¿verdad? Saludos. Entonces creo que, cabal, saludos ahí a mis maestros, Saludos a los que maestros. no fueron mis maestros, pero yo los considero como tal, ¿va? Ajá. Inspirados. Entonces, recuerdo de que fue como un renombramiento conmigo, es decir, o sea, hago lo mismo, solo que con un enfoque, ¿va? Hago lo mismo, solo que con el respaldo, ¿va? Recuerdo que en ese entonces, bueno, pues como ya sabrán, pues Seawear al final viene de la mitad de los nicknames de estos artistas. Yo Así fue que sabía. aquel no lo sabía. Entonces, así nació Seawear, digámoslo así, inspirado por esos artistas que eran como, para mí, los más completos en lo que era a nivel guatemalteco, porque dominaban como que la mayoría de estilos. Hice un pacto con Dios. O sea, yo sí hice un pacto con Dios porque al final era como esa frustración de que todo lo que yo hacía no salía. funcionaba en el sentido de que, o sea, para mí estaba muy bien. O sea, yo me sentía muy pleno, muy feliz, muy yo, pero tenía siempre como que ese conflicto social con las personas, que era precisamente lo que me atrajo del graffiti. O sea, como que tener el conflicto con las personas, pero en base a esta herramienta, pues como que cambiar ese paradigma de las personas, digámoslo con una herramienta que ¿El pues... conflicto te referís a como cierto rechazo por Sí. el tipo de arte y Ajá. el ambiente en donde se da ese arte, ¿no? Ajá, fuera de más allá del arte como tal, creo que era como mi forma de hacer las cosas. O sea, así lo vi yo porque no solo como que fue con el graffiti, sino también era con la música, también era como con mis estudios, o sea, era como mi persona en sí. Y era más que todo con tus papás, con tu familia. Con todos, era con todos, o sea, en la iglesia, o sea, con toda la gente. Entonces era como, ¿qué onda hago? ahí, güey? Es O que sea, sí fue como un conflicto así interno, digámoslo así, Ajá. que yo, o sea, dejé de hacer todo y le dije a Dios, o sea, es como, o sea, si vos me estás dando esto, si vos me diste esto, yo lo único que quiero es como tu respaldo y quiero confiar en vos, porque yo lo que menos quiero es como, o sea, pues que he crecido en un lugar cristiano y
y lo que menos debo de hacer es como estar en contra de ti. O sea, maldecir tu nombre y etcétera. Es como, quiero entenderte, quiero conocer cuál es mi propósito con lo que tú me diste. Porque si realmente esto es lo que tú me diste, si esto es lo que yo soy, entonces ¿por qué nada me sale bien? Era como, ¿por qué ahora que me siento tan yo? Ajá, era como bien contradictorio. Pero de ahí fue que nació, digamos, mi primer team, que se llama En Dios Confiamos, ¿no? Y ese es como el eslogan de ¿Y qué Seaware, pasó? ¿va? ¿Y qué pasó? Fue como ese pacto, ¿va? Porque Carl fue la primera vez que salimos como a pintar como crew. Entonces, ¿a qué voy como con todo este drama y chirmol? De que, o sea, yo lo vi como un confrontamiento directo con Dios y conmigo, que el graffiti me permitió como que tener ese primer acercamiento, ¿va? O sea, no solo como herramienta para poder comunicar, sino para entender y saber comunicarme, ¿va? En todo lo que hacía, ¿sabes? Y así nació como Seaware, En Dios Confiamos, que para mí es como un pacto que yo tengo con Dios y el cual respeto mucho y aprecio un montón, porque digámoslo así, o sea, al menos yo creo que el graffiti a mí me dio todo, o sea, me dio la oportunidad de poder conectarme con todos, o sea, con todos, o sea, siempre fue un rechazo, porque al final sí creo que, aquel no me dejará mentir que solo el hecho de decir que sos grafitero a la edad inclusive que tenemos ya es como que, pues, que no hacemos nada. Entonces es como que eso es un vago o lo que sea, Oficio ni beneficio. sin oficio ni beneficio, pero creo que para mí, o sea, fue como que la punta de lanza para encontrarme, digámoslo así. Yo creo que es como bien interesante lo que estabas hablando porque, o sea, ustedes dos encontraron esto y de cierta manera esto les dio un sentido de identidad, ¿verdad? O sea, no solamente eso, porque encontrás como amigos que están en eso, te dan un sentido de comunidad y hasta cierta manera ustedes dos, en eso yo he visto, por lo que conozco, lo poco que conozco, he visto que incluso han encontrado propósito, porque han encontrado una forma de hacer esto para Dios, ¿verdad? O sea, que me parece a mí súper interesante, ¿verdad? Pero yo creo que todos atravesamos cosas así en donde no sabemos qué hacer con nuestra vida, no sabemos quién somos, no sabemos a qué lugar pertenecemos y tampoco sabemos qué hacer, o sea, qué propósito tener, ¿verdad? Entonces creo que todos luchamos con encontrar ese algo, ¿verdad? Que digamos esto es lo mío y llevar eso al mundo, como dijiste vos, a comunicar algo más grande que solamente me beneficia a mí, sino que beneficia a otras personas, ¿verdad? O sea, ¿qué fueron tal vez las cosas que los hicieron saber ustedes, decir, esto es lo mío, yo soy útil en esto y yo puedo usar esto para algo más? Porque como ya dijiste, vos hiciste tu team y le pusiste En Dios Confiamos y has hecho más cosas, siempre como llevando lo que tenés puesto a Reyes de Centroamérica, o sea, llevando como de alguna manera dándole gloria a Dios, ¿verdad? Y vos también, ¿va? Vos has hecho lo mismo. Entonces, la pregunta era, ¿cómo ustedes encontraron esto? Dijeron, supieron que esto era lo suyo y cómo ustedes supieron que lo podían llevar a Dios y a bendecir a otras personas. Ah, yo creo que es bien difícil al inicio porque cuando estás, o sea, cuando ya estás montado en el caballo, es como no tienes ni idea de lo que estás haciendo muchas veces y ni menos hacia dónde vas. Entonces, pero Totalmente. yo te puedo decir ahora, 10 años después, y ya sé cuál es el propósito y qué es lo que busco. Incluso el ser intencional, incluso con lo que pintamos. Pero yo creo que algo muy importante para los que escuchan o vayan a escuchar es que, bueno, ahora lo entiendo yo, unos varios años después, es que si no tenés tu identidad clara, vas a ir a planchar, vas a ir a enterrarte la cara. En lo que sea que En lo probes. que sea. Ujú. Cualquier cosa, ya sea si te gusta la música, si te gusta el deporte, el arte, o sea, cualquier cosa, si no tienes tu identidad clara, no vas a llegar a parar a ningún buen lugar. Entonces, yo creo que al menos nosotros como artistas cristianos, o sea, en alguna manera el que hayamos crecido en un lugar cristiano nos ayudó a tener claro que éramos hijos de Dios. Mm.
Entonces, el tener esa parte clara, esa es tu identidad al final. Entonces, si tienes claro que sos hijo de Dios, tienes que hacer las cosas como un hijo de Dios. Ujú. A veces te vas a querer desviar, pues porque ni modo, la adrenalina, yo quiero que aquellos me noten, Exacto. pertenecer a cierto grupo, te hace hacer cosas que no están bien, Ujú. pero siempre va a haber ese límite, pero siempre y cuando tengas eso claro, quién Identidad, sos, claro. ajá, tu identidad clara. Completamente. Si no, vas a ir a enterrarte la cara y al menos yo creo que con nosotros dos creo que no hemos tenido como que unas experiencias así bien hardcore, así bien horribles, pero yo creo que es por eso, ¿verdad? Ujú. También tenemos, aquí a la de tener compañeros, yo tengo compañeros que también tienen experiencias no muy bonitas, pero yo creo que eso hace un poco la diferencia, Sí. ¿verdad? Entonces eso me evitó irme a dar de ranazos y darme unas de estrellones. Ujú. Pero es por eso, porque de alguna manera, tal vez yo ahorita, pues ya digo, ya tengo mi identidad, y en ese entonces tenía, en alguna manera, sabía quién era, pero Una no, noción, ajá. exacto. Pero no como ahora que pues ya lo tengo claro, pues, pero eso es muy importante, ¿verdad? Tener tu identidad clara, ¿verdad? Sí, yo creo Em, que sí es como bien cierto lo que decís, porque yo les decía, bueno, en el rollo del graffiti, o sea, seguro porque es una subcultura y te mezclas con todo este rollo urbano, hay drogas, hay amistades que te dan otras cosas y puedes parar muy mal, pero al final es en todo. todo. Porque, por ejemplo, si vos sos un futbolista y te gusta el fútbol, igual empezás a prosperar en eso y empezás a conocer gente que tienen otro tipo de adicciones. O sea, si sos un empresario, te empezás a juntar con personas que van a cierto tipo de lugares después del trabajo. O sea, en cualquier ambiente pasa. O sea, eso de que te puedes desviar, ¿va? Te puedes perder y sí tiene que ver precisamente con la identidad y es porque estamos tratando de ganarnos la aprobación de alguien porque no sabemos quién somos. O sea, estamos esperando que ellos nos digan quién soy yo, al yo hacer cosas que ellos hacen, ¿verdad? Y tenés completamente la razón en eso. Em, hay 3 cosas que tengo claras ahora, 10 años después, en cuanto a que me ha ayudado realmente, y no solo a mí, sino a mis amigos, a mis compañeros de batalla, que igual también tenemos un grupo que pues es un ministerio en el que realmente compartimos del Señor a través del arte. Entonces, junto a ellos, yo creo que algo muy importante es que tenés que tener 3 cosas claras. Eso es lo que hemos visto con aquellos. Y una, yo creo que ha sido mucha bendición es saber de dónde venís. Una. La segunda, sabiendo de dónde venís, vas a saber quién sos. Y sabiendo quién sos, vas a saber hacia dónde vas. Son 3 puntos muy importantes. Entonces, yo creo que una, saber de dónde venís es quién es tu creador, ¿verdad? Entonces, el saber de tu creador es muy importante, porque entonces eso te va a dar identidad hasta más no poder. Y sea lo que sea que venga, no te va a poder alterar esa identidad. Entonces, si sabes que venís y fuiste creado por un Dios a su imagen y semejanza, entonces te da el chance de decir, bueno, Dios es mi creador, yo vengo de ahí. Entonces, al saber de dónde venís, ya te dice, bueno, si Dios me creó, yo soy creación de Dios. Yo soy. Ajá. Yo soy, ¿verdad? Yo soy. Entonces, ya te da la identidad, ¿verdad? Y luego de tener clara tu identidad, entonces ya sabes, entonces, bueno, yo sé de dónde vengo, ya sé quién soy, entonces ahora hacia dónde voy. Ujú. Y eso al ¿Para final qué nos fui referimos... creado? Exacto, Para qué al fui creado. propósito, Sí, propósito. ¿verdad? El propósito. Entonces, el propósito es que fuimos creados para alabanza de Dios. O sea, que por la música, por el deporte, por el sea que baile, por hagamos. cualquier cosa, Cualquier cosa. pues vamos a cumplir ese propósito por el cual Oración, fuimos creados, claro. que fuimos creados para alabar y glorificar el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces, al tener esas 3 cosas claras, muchos años después, yo lo veo ya así de claro, pero al inicio, como les decía, pues uno a veces no sabe ni hacia dónde va ni qué está haciendo, ¿verdad? Mm. Pero esto yo creo que puede ser de mucha ayuda para quienes escuchen, ¿verdad? Porque entonces ya Completamente. nos ahorra un montón De de dolores Malas de cabeza, de experiencias. malas Tiempo. experiencias Tiempo. y un montón de Tiempo. broncas, te quitas un Tiempo. montón de broncas Sí. de encima. Pero sí, al tener esas 3 cosas claras, pues te ayudan bastante y no importa realmente qué es lo que te guste hacer. Pero entonces, si aplicas esas 3 cosas a lo que te gusta hacer, vas a llegar mucho más rápido a donde tienes que llegar y lo vas a hacer de una mejor manera, ¿verdad? Sí. Entonces, Y es como bien, o sea, es bien profundo, bien importante saber esto, pero es una mentira que es bien fácil de caer en esa mentira. O sea,
empieza con, bueno, si yo no sé que vengo de Dios, o sea, si yo no sé que Dios es mi creador, esa mentira empieza con, yo no creo en Dios, por ejemplo. O sea, no creo en nada, no creo que exista un Dios y todas estas preguntas existenciales que nos llegan a tener en duda, ¿verdad? Que Dios nos creó, que Dios existe, ¿verdad? Que es demasiado común el día de hoy. O sea, cada vez es muchísimo más común que las personas duden acerca de quién es Dios, ¿verdad? Y tal vez en Guatemala es un país, o sea, bastante cristiano, podríamos decir, pero en el mundo, por ejemplo, en Europa, ajá, en teoría, Sí. en Europa, o sea, que fue, por ejemplo, donde se empezó a desarrollar el cristianismo y fue la cuna del cristianismo por muchos siglos. Ahorita el porcentaje ajá, entonces es, y si no, y yo lo escuché una frase de Bill Johnson, él decía, creer la mentira de que no somos creados es donde se desarrolla todo, ¿verdad? O sea, que Dios no existe porque si yo no fui creado, entonces no tengo diseño, ¿verdad? No sé quién soy. Y si no sé quién soy, si no tengo diseño, entonces no sirvo para nada porque Exacto. todo es casualidad, ¿verdad? Claro. Entonces por eso ando en la vida haciendo, probando y haciendo y no tengo un rumbo, ¿verdad? Pero es, como decís vos, o sea, es una mentira que es como bien fácil de empezar a creerla simple y sencillamente cuando venimos y en la cultura nos dicen, mira, Dios no existe, o sea, Dios es cosa del pasado, Jesús no existió, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? O sea, ¿por qué la Biblia? Y eventualmente nos afecta toda nuestra vida. Toda nuestra- ¿verdad? Sí, yo solo quería como agregar dale. algo ahí. Sé que a veces, digamos, o sea, por ejemplo, en mi caso, creo que crecí con la identidad de saber de dónde venía y todo, pero algo como bien como interesante, digamos, o peculiar que uno también tiene que, como que para agregar a este punto es de que tipo Jonás, ¿va? O sea, hay muchas personas que, digamos, crecemos y nos educan y conocemos y, digamos, como me decía un amigo, o sea, desde el momento en que uno acepta de que Dios es todo, estás fichado, o sea, marcado. Entonces, es como bien interesante de que aunque tú veas tipo Jonás, o sea, siempre hay algo de Dios en ti que la gente le va a incomodar o se va a dar cuenta, que al final yo lo vi como luz, ¿no? O sea, es como eso inexplicable que las personas que no conocen ven en ti o La sienten en vibra. ti la buena vibra, o sea, de alguna u otra forma es como parte de pertenecemos a Dios, ¿vamos? Y que creo que fue lo que me marcó un montón a mí, ¿va? Es como, por eso les pongo como el ejemplo de Jonás, ¿va? O sea, muchas personas, digamos, de que huyen de su propósito, huyen de su responsabilidad, pero es inevitable al propósito que Dios quiere para cada uno, ¿va? O sea, por ejemplo, yo admiro un montón al el crew de Soler, ¿va? De Amén, que se dedican como que, o sea, a nutrirse entre ellos dos, ¿va? Entre todos, perdón. En mi caso fue como que solito, a tipo Pablo, es como solito me tocó, me tocó ir por la vida en los rumbos, pero creo que al final eso es lo interesante digamos, del graffiti para mí, ¿va? Porque, digamos, en el graffiti hay como algo bien sencillo, o sea, o andas solo o andas con crew. Todos se pelean por andar en un crew y por pertenecer a algún lado y todo, pero es como bien chilero, digamos, tener como que esta diversidad de, puedes pertenecer a un crew, o sea, respetado por un crew, que es creo que lo que todos quisimos cuando empezamos, cuando nos llamaban Toys, ¿sabes? Que es como un término así de que pues, somos Novato. novatos, ¿sabes? Bowser en Ajá, skate. cabal, literal, es lo mismo. Entonces, creo que para potencializar tu identidad, o sea, más que estar consciente de dónde venís, esa es por quién venís, ¿va? O sea, ya lo das un poco más a la acción. O sea, por ejemplo, sabes que venís de Dios, pero venís para el prójimo. O sea, llevar el evangelio, llevar buena nueva, sanar a las personas. O sea, es como que nuestra misión, ¿va? Y que creo que cada uno en su área, ya sea del arte o lo que sea que cada uno se dedique, de alguna forma, inevitablemente, lo haces. O sea, sanas a la gente,
o escuchas a la gente y la gente cambia, como tú cambiaste. Por ejemplo, aquellos, o sea, que hacen como intervenciones y son bien intencionales con su graffiti, o sea, de alguna forma, de manera inevitable, o sea, se cumple como el propósito de adorar, vamos, de alabar y de ser, ahí sí que propósito de alabanza para Dios, va. Eso es como un pequeño paréntesis que quería agregarles ahí. Yo quiero hacerles otra pregunta. No sé por qué yo sigo pensando que estamos en los 2000, pero ya son 2020. Iba a decir hace 2 décadas, pero creo que son hace como 4 20 décadas. después. Tony Hawk. Creo que la iglesia como tal en general empezó a ver como o a satanizar cosas, ¿va? Como la batería y la guitarra eléctrica es del diablo, ¿va? Pero ahora no hay canción de alabanza que tenga guitarra eléctrica y batería, ¿va? Que no tenga. Que no tenga, perdón. ¿Cómo fue con ustedes si tuvieron algún conflicto, ya sea Mm. social, cultural, con el graffiti? Y como ustedes estuvieron siempre en la iglesia, ¿chocaron alguna vez con la iglesia como tal? Que tal vez pudo desmoralizarlos o parar. O fue como tal vez tus papás, como Pastor Josué y Pastor Saraí, que nosotros siendo jóvenes y escuchando punk y hardcore y cosas así, y Tatuándonos. tatuándonos y siendo diferentes, ellos vieron algo más. Y creo que por ellos estamos hoy acá, Ujú. creyendo en que hay más, ¿verdad? ¿Y cómo fue con ustedes? ¿Hubo conflicto o hubo apoyo? Porque creo que hay muchas personas jóvenes que nos pueden estar viendo que pueden decir, esto que me llama a mí la atención no se ve en la iglesia. Entonces tal vez no es de Dios, pero puede ser una herramienta que puede ser para evangelizar o para alcanzar más gente, ¿no? Creo que voy yo así así, voy a abrir mi corazón. Corazón, habla del corazón, por favor, habla aquí. Aquí en el Dale, no hay clavo, no hay clavo. Sí. Voy a llorar. Solo que hay que pedir clinics, por favor. Va. Dale. Equipo, De porfa. una, pero para Más ustedes. cafecito, porque Pero, va pero para largo, va pero para largo. pero para ustedes. ¿Sabes? No, yo creo que, o sea, cabal hace, con lo que contaba anteriormente, es como, o sea, a unos les afectó como para bien de manera colectiva y a otros como que los sacó de la iglesia. En mi caso no es como que me sacara de la iglesia, porque digamos, yo sí tuve mucho conflicto en ese momento que como que dije, bueno, o sea, esto quiero y para esto nací y esto fue lo que me dio Dios, entonces hago mi pacto con Él. Tuve rechazo, o sea, en casa, o sea, tuve rechazo en donde estudiaba, rechazo en mi iglesia, o sea, rechazo por todos lados, o sea, literal. Y creo que al final no es como que me ahogara yo en esa depresión o en esa falta de aceptación, sino que me hizo conectarme con Dios. Creo que por eso es que yo confié en Él, ¿va? Por eso es que me acerqué directamente más con Él, porque digamos, yo estaba acostumbrado a estar en la iglesia, conectarme de vez en cuando con Él, servirle para Él, ya sea por voluntad o por imposición, ¿va? Que era como lo que a uno lo acostumbran, digamos, la mayoría que crecimos en la iglesia de los 90, ¿va? Para adelante. Pero creo que también fue algo como más territorial, o sea, es como, obviamente, pues yo vivo en una zona un poco más rural, entonces no es como que la mayoría de personas estén como que más cerca de la ciudad capital y que puedan como que tener esa conexión y ese contexto como cultural de lo que es primero el arte, la educación como tal, y aparte el rollo como pues, cristiano, porque vamos, ¿por qué lo separo? Porque al final, o sea, estamos en el mundo. Y de alguna forma estamos rodeados de muchas cosas, o sea, dentro de lo que es la cultura cristiana, todo el rollo cristiano, como también el rollo que pues, no es cristiano. Y convivimos con personas en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio. Entonces, creo que en mi momento recibí rechazo por ignorancia. Así lo veo yo. ¿Por qué? Porque es como las personas no están acostumbradas al cambio, o sea, no están acostumbradas como que a algo diferente, llamémoslo así, ¿va? Y más allá porque no salen de su zona, no salen de su colonia, no salen de su nicho, digámoslo así. Entonces creo que eso fue lo que me afectó porque digamos, o sea, todas las personas, obviamente también afectó un poco como el rollo caliente pues de las pandillas, ¿va? Creo que eso fue como lo chocante en mi caso, ¿va? Viví con rechazo, digamos, como los primeros 4 o 5 años del graffiti. Y como decía que lo hacía yo por mi colonia o por mi casa, o sea,
no pinto. ¿Vamos? Hasta la fecha ni pinto. ¿Vamos? O sea, todos en mi colonia saben que yo pinto y todo el rollo, pero no es como que quiera hacerlo. ¿Va? ¿Por qué lo hice así? Porque al final yo sé que muchas veces en este tipo de situaciones, o sea, lo primero que se te viene a la mente es como, ¿cómo soluciono esto? ¿Va? Entonces estás así como, ahí sí que jalando y apretando y todo, que vas poco a poco, vamos. Y digámoslo así, creo que en mi caso yo lo sufrí y lo gocé con el tiempo, en decir, bueno, o sea, me tocó irme de mi lugar donde yo crecí, donde yo me crié, con los que yo compartía, anexarme de ellos para empaparme de mi propósito, de la cultura en la cual pues yo estaba como adentrándome, para después llegar y decir, bueno, miren, o sea, con esto que ustedes rechazaron, tipo Jesús, o sea, los suyos vino y más los suyos pues no lo recibieron, vamos. Entonces, hasta después ya con cosas palpadas, de haber hecho como cambios no solo internos, sino familiares, sociales, que era como lo principal, lo que a mí me conectó con esta herramienta, digámoslo así. Ya pude como que reconectarme con la iglesia en este sentido. Yo lo quise decidir así de esta forma, porque al menos sentí que las personas no estaban preparadas, ni conscientes, ni tampoco como sensibles a querer como que sentarse y platicar del tema, tratar de entenderlo. Y también era como prepararme, ¿no? O sea, es decir, estar seguro de lo que hago, por qué lo hago, cómo lo empecé a hacer, por quién lo empecé a hacer, para quién lo hago. Y creo que eso es como reforzar mi identidad, pero ya con cosas mal palpadas, ¿no? Porque sé que muchas veces las personas, o sea, de por sí no creen, vamos. O sea, no creen y uno vive por fe. Entonces, a veces creo yo que en este tipo de situaciones cuando uno, o sea, no sabes a dónde vas, ni hacia dónde te quiere llevar Dios, ni por qué te quiere llevar Dios, o sea, no hay nada más bonito que regresar con las canastas llenas para que la gente que en su momento no creyó, pues ahora que puede ver algo, ya, o sea, en base a la ignorancia que quizás se cegan, ¿va? Porque para mí es como te cegas, ya puedan creer, ya puedan entender, ya puedan valorar, abrir su mente, su corazón y entender de que para mí es un pedazo más del pastel. ¿No? O sea, el graffiti para mí es un pedazo más del pastel, porque dentro de la iglesia al final, o sea, la iglesia está llena, pero así llena de muchas cosas, ¿no? Porque esa es la iglesia, somos un cuerpo. Entonces, creo que a veces sí toca como tener ese conflicto de rechazo no solo con el rollo cristiano, pues, o sea, que en mi caso me pasó de que por ser grafitero cristiano, o sea, ya te denigran los grafiteros que no son cristianos, ¿no? Otro Sí. rollo Es otro rollo, Sí, entonces sufres es como discriminación de los discriminación en cristianos todos- y en del todos los mundo. sentidos. Pero digamos, en mi caso fue como decía Carlos, o sea, yo estaba seguro de dónde venía, de quién soy, con quién hice mi pacto, digámoslo así. Y para mí fue mejor, porque es como aprendes a disfrutar. Es decir, si alguien te molesta porque sos cristiano y todo el rollo, a mí me pone feliz. ¿Por qué? Porque no me avergüenzo, porque sé que lo notan, porque sé que es lo que soy, es lo que represento y es lo que me tocó ser y decidí ser. Y es lo que me ayuda a crecer y lo que me ayuda a compartir, lo que me ayuda a entender más, lo que me ayuda a conectarme más con todos y a conectarme no solo con Dios, sino es como de Dios conmigo y conmigo para todos. Entonces es como, yo sí le vi como un trasfondo de, obviamente al principio no entendía el rechazo, porque pues es normal para una persona que lo rechazan, es feo, pero creo que rápido Dios me hizo ver que no estaba solo, que me sintiera solo, no estaba con él, o sea, perdón, estaba con él, que tenía que confiar en él, de que sé que a veces uno, por su capacidad, trata como que de tener ese optimismo y esa confianza,
Pero en mi caso fue como confiar en vos. No es dejarte todo el chance, sino es decir, mi voluntad yo la entrego a vos en todo lo que yo hago, porque lo que yo quiero es como generar un cambio, vamos. O sea, generar un cambio en todo sentido. Vamos, y eso fue como mi pequeña historia del rechazo en la iglesia. Ok, sí, lo canalizaste, creo. Lo canalicé. Por ahí. Eso. Doctor. Y admiro a que Conmigo fue, pues, yo creo que cada quien lleva a su manera el cómo lidiar con este tipo de rechazos. Hubieron los rechazos de ambos lados, tanto con la gente que pinta, con los grafiteros, incluso el rollo del graffiti y todo eso. En esa misma cultura, pues sufrir ese rechazo y también sufrir el rechazo de parte de la iglesia, por así decirlo, ¿verdad? Creo que el saber cómo lidiar con esos dos tipos de rechazo, pues es como, no me quieren ni aquí, pero tampoco me quieren allá, ¿va? Entonces, como, ¿qué hago? Entonces es bastante difícil, pero... Ni la iglesia, ni el mundo. Ni el mundo, ni la iglesia. No, pero es bastante difícil, pero yo creo que en mi caso, Dios trató conmigo para enfocarme y realmente direccionarme. Y fue la forma en la que Dios empezó a moldearme prácticamente, ¿verdad? Entonces, tener el rechazo, como decía Sigurd al final, también el rechazo de tu familia, porque realmente el graffiti no es bien visto. Bueno, ahorita ha cambiado, tal vez los de aquí a unos 3, 4 años atrás, ha cambiado un poco el cómo la gente toma el graffiti. Pero antes de eso era todo lo opuesto, pues. Entonces eras un pandillero aquí y allá, sin trabajo ni nada. Pero incluso eso fue bien marcado con mi familia. Entonces mi familia incluso al inicio no me apoyaba. Entonces, mira, vos no estás haciendo algo productivo, deja de hacer lo que estás haciendo. Pero entonces ahí fue la manera en la que Dios empezó a lidiar conmigo, a tratar conmigo. Entonces fue como, Señor, ya decidí no hacer las cosas de mala manera. Voy a hacer las cosas bien porque estoy entendiendo que vos me estás dando esto y querés que haga esto para darte la gloria y la honra a vos. Pero entonces, ayúdame, ¿va? O sea, échame la manita, ¿va? Entonces es como... respaldame. Ajá, respaldame. Mi familia no me apoya. En la cultura del graffiti tampoco hay apoyo. Y en la iglesia menos. Entonces, ¿qué hago? ¿Va? Entonces fue esa manera de lidiar con Dios y decirle, Señor, va, yo estoy dispuesto, incluso esas palabras que uno dice, heme aquí, que a veces uno no entiende qué está diciendo hasta después. Yo confiar. Pero entonces en ese papel de Señor, aquí estoy. Entonces yo quiero que me utilices, aquí están mis manos, el graffiti, lo entrego a vos, pero entonces respaldame, ¿va? Entonces mi familia se molestaba, era pelea cuando yo quería salir a pintar. Mis papás, mi mamá especialmente, era como de, no estás haciendo nada bien, hace algo bueno, algo para que deje algo bueno, algo positivo a la sociedad, a tu familia. Pero entonces tuve ese rechazo al inicio, ¿verdad? Entonces igual en la iglesia era como que, ¿en qué andará metido? ¿Verdad? Entonces, eso mismo, ¿verdad? Y en lo del graffiti, pues los otros grafiteros, pues te miraban así como que este es cristiano, ¿verdad? Y peor aún, porque en lo personal, a mí sí fue como Sigurd diría, de alguna manera, el pacto con Dios. Algo rapidito para explicarles un poquito para que entiendan a lo que quiero llegar, es que a uno como grafitero, pues lo que a uno le mueve es ir rayando toda la ciudad tu nombre. O sea, vos querés hacerte conocer por todo. Es como ego. O sea, ese es el objetivo más bien de un grafitero, es que te conozcan por todos lados. A donde vayas, rayas tu nombre y ya saben que por ahí pasaste, por ahí pintaste y todo eso. Entonces, de alguna manera fue como, Señor, yo voy a renunciar a mi ilegal. A mi carne, yo no voy a rayar mi nombre, pero voy a rayar tu nombre. Entonces, al decidir esto, es como, te estás muriendo a vos mismo y estás dejando que Él viva en vos. Una. Y dos, entonces, venís y te enfrentás con la cultura del graffiti, es como que... ¿Qué está haciendo? Vos, esas cosas son para la iglesia, se las hacen en la iglesia. O sea, comentarios de diferentes tipos, pero por eso mismo, porque entonces no sabe ni en dónde está parado,
que aquel es cristiano y esto no es para cristianos y cositas así. Que no es real. Entonces, que la verdad es- entonces yo creo que al final fue como pararte y decir, bueno, sea donde sea que vaya a dirigirme, tengo que ser valiente, me va a costar un montón, pero ya sea lo que voy. Entonces, estar dispuesto a enfrentarse a lo que sea, lo que venga, firme en tus convicciones y echarle con todo. Entonces yo dije, Señor, yo sé a dónde quiero ir, yo sé que me estás llamando, me estás pidiendo que te entregue esto, yo te lo entrego, yo te lo doy, pero respáldame. Entonces, al inicio fue como bastante difícil, Señor, mira, yo no miro que me estés ayudando, ayúdame. Pero al final llegó al punto en el que Dios empezó a respaldarme. Mi familia lo empezó a aceptar de una manera que hasta a mí me sorprendió, porque mi mamá así como que, ahí te echas bloqueador, por favor toma agua, mijito, ahí te pones bien tu sudadera, usa mangas largas, no uses pantalonetas, te vas a quemar las piernas. O sea, mamá, sí, pasó, no, ajá. claro, Pachón de Entonces, agua, que tu la pachón de verdad, agua sí. siempre. ¿va? Entonces, y después también eso de, mira, no vas a salir hasta que desayunes. Entonces, Sí, porque empezó uno ese salía sin cuidado. Ajá. comer, ¿va? Entonces empezó de ese lado. De parte de mi familia, pues empecé a ver ese cambio. Pero la manera en la que Dios me empezó a respaldar fue en que me empezaron a escribir. O sea, yo ni siquiera fui a tocar puertas, Buscaste sino nada. más bien vinieron a buscarme. Y así fue como empecé a salir incluso del país. Entonces he tenido la oportunidad de viajar a Europa, a Estados Unidos. Y es por eso mismo, porque Dios de esa manera me fue respaldando. Y fue como, mira papá, mira mamá, miren hermanos de la iglesia, aquí está, esto me está respaldando. O sea, lo que estoy haciendo, Dios lo está viendo bien. Entonces Dios me está apoyando. Entonces, incluso los pastores en la iglesia en la que me estaba congregando, pues también ellos empezaron a apoyarme un poquito más. Entonces ya empezaron a ver, esto sí lo está haciendo con un buen enfoque, sí está haciendo de bendición, ahí están los frutos, ya se están empezando a ver los frutos. Y, pero entonces también estaba la otra parte. Ya me estaban apoyando más en la iglesia, ya me estaban apoyando más en mi familia. Pero faltaba esa otra parte de, bueno, lo de la misma cultura de graffiti es como siempre está ese límite donde no va con nosotros. Entonces, pero de alguna manera dije, bueno, ahora, Señor, ¿cómo voy a poder ganar ese espacio con ellos? Yo sé que me estás respaldando, yo sé que ellos están viendo incluso que estoy saliendo, porque el sueño de todo grafitero es salir Salir del país. del país e ir a pintar y disfrutar la vida pintando. Y Dios me ha dado la oportunidad de gozar de eso. Y entonces yo decía, bueno, ellos ven que yo también estoy saliendo. Tal vez no es como a eventos que normalmente todo grafitero va, sino otro tipo de eventos, pero siempre pintando. país, Ajá. ¿no? Y siempre en el rollo de ir a dar el mensaje, de ir a ayudar a personas, o sea, de dar ese granito de arena. Pero entonces dije, bueno, Señor, entonces, ¿cómo lo hago? Al final fue como diciéndome el Señor, ¿quieres que te respeten? ¿Quieres ganarte un lugar? Esforzate. Si vas a hacer algo, hazlo de calidad. Excelencia. Ajá. Entonces, de alguna manera entendí también entonces que pues todos tenemos que hacerlo para el Señor, todos tenemos que hacerlo de la mejor manera. Entonces entendí que incluso en eso tendría que hacerlo de mejor manera. Entonces me empecé a esforzar y yo creo que me he ganado, por así decirlo, hasta cierto punto el respeto o el espacio por la calidad de muros que hago, ¿verdad? Entonces, o sea, sí, la entrega que le pongo, el trabajo que le meto. Entonces yo creo que eso también, de cierta manera, las personas, otros grafiteros que no son cristianos, incluso respetan, pues. Entonces como, ahí viene Soul, ¿va? Entonces aquel es pilas, aquel pinta bien chilero y todo, pero es por eso mismo, ¿va? Entonces fue como tratar de ver cómo lidiar con las diferentes áreas, ¿va? Entonces de esa manera fue como yo fui lidiando con las diferentes personas. Sí, no, y así un pequeño paréntesis, o sea, creo que dentro de la mayoría de rubros, o sea, siempre hay como Ujú. que la gente que es así como bien cerrada, de que, o sea, así como inició algo, una cultura así tiene que nacer Seguir. para todos, sí tiene que mantenerse y todo, y al menos yo que, como decía aquel, o sea, eh, en su caso, él se conectó mucho más con la gente y empezó como que a ganarse sus propios espacios en actividades ya no solo cristianas, digámoslo así, porque también estuviste en el área, ¿va? Que es como un evento top así a nivel latinoamericano, ¿va? Que se hace en El Salvador.
Yo también estuve ahí, creo que el año siguiente, ¿va? Sí, cabal, Ajá, el año siguiente, siguiente, cabal, me jalaron y todo. Pero o sea, para mí lo bonito, digamos, de tener ese conflicto desde que entras vos ya tenés problemas. O sea, digámoslo así, o sea, Sí. para mí, o sea, el graffiti fue, o sea, yo vi la solución, pero nunca me imaginé que iba a tener el problema desde entrar. Yo creo ¿va? que más que problemas, desafíos, fíjate vos, Ajá, ¿verdad? o sea, el desafío era como entender de que cada uno como que va picando por distinto lado, ¿vamos? Porque, digamos, aquel creó su colectivo de Amén, que es como un colectivo así full Colectivo de- cristiano de graffiti, donde hacen misiones y se nutren como en todo lo que tiene que ver con Dios y con las personas, la iglesia como tal, digámoslo así. Yo lo veo como un crew así de iglesia a iglesia. En mi caso, pues a mí no me invitaban a pintar, porque como yo era así como solito, ¿vamos? Independiente. Creo que eso me motivó a crear mis propios espacios, a crear mis propios festivales, mis propios proyectos, mis propios eventos. Y el graffiti fue como la punta de lanza que me conectó con todos, o sea, con la sociedad cristiana y con la que no era cristiana, pero me conectó. Entonces tuve la oportunidad de poder como que aprender, digámoslo así, a no esperar. O sea, en mi caso, digamos, no esperé, sino de que el no tener me hizo querer hacer para darle a los demás. ¿Vamos? Ver Entonces, brecha. marcar cabal, abrir brecha para las personas, no solo para uno, porque al final es como escuché, por ejemplo, yo admiro bastante a un colectivo que se llama Guategraph, que es como para mí, uno de los que más trabajaron en esta área pues, cultural y social, ¿vamos? O sea, a nivel país y también Centroamérica, porque vamos, fueron los Bastante. que movieron mucho el graffiti a nivel centroamericano. Aprender de que, o sea, tenés ahí sí que una cúspide, o sea, llegas a un nivel así engasado, donde es como que lo más alto de tu carrera, y muchos se quedan ahí, o sea, y mueren, vamos. Pero como dicen en el hip hop, o sea, lo que vos le das al hip hop, el hip hop te lo devuelve, vamos. Y eso es aplicable con el rollo de Dios, o sea, lo que tú das al prójimo, al final, de alguna forma, también se te devuelve a ti, a las bendiciones. Siembra y cosecha. Entonces, creo que al final, digamos, cada uno como que construyó A su manera. a su manera en diferentes puntos, digámoslo así, o sea, con Dios. Porque al Ujú. final digo, yo, es como, Sí. o sea, yo siempre, por ejemplo, vi aqueos antes de la MEN, digamos, había otro crew que así como que lo vi nacer, que se llama CU, que era Creencia Urbana, que es donde Urbana. aquel estuvo también, Sí. con otros cuates más viejos que se fueron al norte, vamos, y todo. Sí. Pero es como ciertas camadas, les digo yo, es como de grafiteros, ¿no? Que al final es como bien chilero ver que cada uno está tratando de ganar esos desafíos, ¿no? O sea, ya sea en su casa, creo que todos tenemos conflictos familiares, nadie te regalaba para tus latas, ¿no? Ah, Y máximo, ya después darte cuenta de que pues, son caras, son sí. caras, entonces creo que lo bonito de todo esto, más que el poder expresarte, el poder comunicarte, es hallarle un enfoque, vamos. O sea, es como dijo aquel, o sea, se detuvo y es como renuncio a mí, ¿va? Se detuvo y es como, o sea, quiero hacerlo para vos y para quien tú me digas, de la forma en que tú me digas. Es como, al final es voluntad, ¿va? Y voluntad es amor. Uno, al menos yo lo vi de que el graffiti para mí se convirtió en amor. Y el amor, por ende, fue como entender la voluntad, dejar mi voluntad y empezar a crecer. Porque así como aquel vio sus frutos, o sea, no solo en su carrera, sino también en su familia, porque digamos, su crew es su familia, ¿no? Es familia, man. O sea, así le pongo bastante Muy en bien, contexto gracias, al gracias, rollo. hermano, No, gracias. yo sí lo sigo. Es que, Él no me sigue a mí. no sé. Pero, o sea, al final es como entender más el propósito de Dios en lo que te apasiona, Ujú.
en lo que a veces te frustra también, porque es frustrante, digamos, empezar a pintar y recuerdo mi primera pieza, horrible, horrible, horrible. Mi primer ilegal, horrible. Man. Ahí se los voy a postear, se los voy a mandar. Es como el antes y el después, horrible, horrible. O sea, aquel hace como más caracteres, letras. Yo empecé con letras, caracteres, pero quería tirarme a rostros, porque era lo que nadie hacía en ese entonces. Entonces yo dije, por ahí me voy porque es como... Diferente. Lo que pasa es que Esto no me va a había hacer como que salir, tanta, ajá, tanto mercado, entonces era como, o sea, o sea, yo entendí, digamos, desde que empecé en el graffiti de que a mí me tocó, o sea, hacer como piezas significativas para la gente que no es del rollo, porque lo que yo quería es que de alguna forma todos llegar como que esa cultura a las personas que no tenían esa cultura, para que todos como que la entendiéramos más fácil, ¿no? Es decir, no es lo mismo ver un montón de letras bien bonitas con un montón de colores, pero no sabes qué dice, a ver algo como un poco como más bonito con la herramienta del graffiti, pero es más digerible para la gente. Entonces yo entendí como que ese es mi chance, ¿va? Para mí. Y me tiré por ahí. Siempre tuve como críticas desde que empecé y creo que, que ha sido lo que más me ha motivado, o sea, a seguir en mi camino, porque es lo que me abrió puertas no solo a mí, sino le ha abierto puertas a un montón de personas. A verlo, digamos, no solo con el propósito de cambiar vidas, hacer como un cambio social, sino también en el aspecto profesional. O sea, hay quienes pues ya pueden hacer un graffiti y dedicarse y cobrar por eso y también darle calidad a lo que ellos hacen de una forma pues ya comercial, ¿vamos? Y también exponer su arte, digamos, ya es como que su mensaje, ¿vamos? Y que sea respetado, que sea apreciado y de alguna forma como emblemático para todos, ¿no? Que, por ejemplo, yo siempre ando como que viendo el chance de todos, porque me gusta como que jalar a las personas que tienen como ese fuego con el que yo empecé, ¿vamos? Para impulsarlos, porque digo yo, al final uno no es eterno y uno, digamos, para mí el no morir, digamos, en este rollo cultural, ¿vamos? O Era un legado. artístico, es dejar un legado Ujú. y es decir, es mejor que te respeten por, por haber hecho crecer Ujú. el nicho, digámoslo así, porque nunca morís, es como cuando dices, o sea, el maestro siempre va a ser maestro o quien te ayudó al final siempre marcó tu vida. Mm. Vos, vas a seguir viviendo en ellos. Ya dice que spam, vas a estar para toda la life con ellos. Entonces es como, Pagado. ajá, Vamos, pa. es como ya después de 10 años darte cuenta de que lo que significó un problema al final pues tuvo un propósito. O sea, tuvo un conflicto, ahí sí que una batalla que cada uno ganó, que uno se perdió, digamos, en el Ujú. sentido de huiste de tu propósito o tenías que lidiar con tu propósito, pero darte cuenta de que es una parte como importante en nuestras vidas, o sea, ya es Ujú. como, o sea, yo el graffiti ya no me puedo quitar de mi Sí. vida, de mi récord, de nada, es como aquel, por ejemplo, aquel es doctor, pero mucha gente lo conoce más por grafitero. O sea, a mí me conocen más por grafitero que por Claro. diseñador, músico, Profesional, lo músico. que sea, ¿sabes? Pero, o sea, eh, creo que la forma como de relacionarlo con Dios y la iglesia es de que darte cuenta de que al final, o sea, las herramientas están. O sea, Dios da herramientas a todos y depende de uno como que disfrutarlas, aprovecharlas y compartirlas, porque son herramientas, o sea, son como cosas en común para poder seguir dando el mensaje, para poder seguir trabajando, para poder cotizar el mensaje, o sea, y así es como yo lo veo, o sea, es como el graffiti a mí me dio todo y me lo sigue dando todo porque es mi herramienta, o sea, Ujú. y la herramienta sé que al final vino de Dios y a Él se lo debo y de Él dependo, digámoslo así. Entonces, Y es para él. y es para Amén. Él. Entonces, cada uno como que en su día a día, digamos, a veces te toca hacer misiones, a veces te toca trabajar para alguien que no es cristiano, pero al final conoce tu vida y respeta y como que comparte tu persona y tu historia y todo.
Entonces también de alguna forma ganas almas, de alguna forma ganas más campo para que personas que como que no tienen esa misma seguridad de querer intentarlo dentro del rollo cristiano y no cristiano, puedan como que disfrutarlo. Yo lo veo así, disfrutarlo, porque al final creo que, o sea, no solo en este rubro, pues está como ese rechazo, como ese rollo de que no está bien visto o no sirve para nada. Pues creo que al final eso es como más como mental, ¿no? de todos. Y eso es como yo veo el propósito del graffiti, al menos para aquel y para mí, de que nos ayudó en muchos sentidos. O sea, nos dio identidad, nos dio trabajo, nos ha dado felicidad, nos ha dado frustración, nos ha dado una familia. O sea, nos ha enseñado un montón de que al final, o sea, ya no podemos vivir sin él. O sea, Parte tuya. ya está impregnado, ahí Sí. sí que como un pigmento, y al final el pigmento Estás ya tatuado. Un tatuaje. estás tatuado, ajá, es como- o Se sea, borra. el color, ¿verdad?, de graffiti en la vida de cada uno es como... Vamos a terminar ahí la conversación, mucha, pero Mucha. en serio, buena onda por venir. Cuando yo venía aquí hoy a la oficina de la iglesia, yo cabal me recordaba de la película, venía en la moto y me recordaba de la película, una de las almas que salió en Disney hace poco, ¿cómo se llama? Soul. Soul, ¿va? Ujú. Sí, es como aquel. Soul. Soul, ¿Ya la vieron? Spam, sí, sí. Ah, y como este chavo, su rollo era tocar el piano y él decía, este es mi propósito, y siempre aspiró a tocar y vivir de eso, ¿va? Pero para él dar clases no era parte de su propósito, aunque ya estaba tocando piano. Y después cuando se muere y pasa todo este rollo, ¿verdad? Al final le dice que está como que tratando de buscarle propósito a la otra alma que no había nacido, ¿verdad? Ujú. Y después le dice, mira, pero al final, ¿cuál era el propósito de ella? Estos seres angelicales, a ver qué eran, le dice así como, propósito. Ustedes humanos y sus palabras tan pequeñas, ¿verdad? Porque ellos le llamaban spark, como la chispa. Chispa. Y para ellos el propósito no era llegar a un lugar y decir, ya lo cumplí, sino es todas las cosas que vos haces todos los días que te causan felicidad, que te causan apreciar la vida, estar en agradecimiento por Dios por habértelo dado, y que te causan que vos puedas hacer algo por alguien más, ¿verdad? Eran todas esas cositas pequeñas de la vida, como ver una hoja, como sentarse en la barbería y hablar con el barbero y tener una buena conversación, Comer una como este pizza. momento, hablar acerca de la vida y hablar acerca de identidad, de cómo obtenemos esto de Dios, cómo Dios es tan bueno y cómo Dios nos da un sentido de pertenencia, propósito, etcétera, ¿verdad? Y mientras yo venía en la moto, yo le decía a Dios, así como Dios, yo quisiera cumplir mi propósito. Dios como que me recordó esa película, me dijo, tu propósito es hoy. No es como que un día vas a llegar ahí, sino hoy, ¿va? Y yo lo miro en la conversación que estamos teniendo. O sea, ustedes están cumpliendo su propósito al hacer esto. Y lo cool, lo chilero, en palabras guatemaltecas, lo bonito es de que lo encontraron en algo peculiar, que es diferente. Pero tal vez para las personas que están escuchando es saber de que Dios es un Dios muy grande. O sea, Dios no está encasillado en algo específico, sino Dios nos da pasiones, nos da talentos y nos da esa chispa con la cual nosotros vivimos la vida. Él la puso ahí por una razón, ¿no? Entonces sería bueno buscarla, sería bueno encontrarla, descubrirla, afirmar nuestra identidad en Él. Sería bueno saber de que el proceso, la lucha que dijeron ustedes, ¿verdad? No los problemas, sino los desafíos que encontramos son parte de las cosas que nos forman, que nos hacen, ¿va? Y saber de que todo eso al final resulta en darle la gloria a Dios y en bendecir a otras personas, ¿va? Amén. Amén. Buenísima. Spam, amén, creo. Buena conversación, solo quería Mucho power. resumir. Bueno, Despedís. muchas gracias. Gracias por estar acá y que no sea la última, sino que podamos ir teniendo conversaciones. O sea, que para lo que sea. Otra hora. No, gracias por su tiempo y sigan haciendo lo que están haciendo para Buena onda, muchas Dios y gracias. para bendición a otras Gracias, personas. muchas. Gracias a ustedes por Muchas haberse gracias. conectado Gracias. y nos vemos a la próxima.